Bueno, tengo indicaciones de hacerlo cortito. Que Dios les bendiga, buenas tardes. Hay un anciano de 147 años. Está a punto de morir. Fue un hombre prominente, muy rico, tuvo muchos bienes, casado con 2 mujeres hermanas, que a su vez tenían unas siervas, 4 en total. Con las 4 procreó 12 hijos, con la hermana mayor 6, con la hermana menor 2, con una sierva 2 y con la otra sierva 2, total 12. Y los ha reunido a sus 12 hijos, este hombre de 147 años a punto, ya de hecho son las palabras finales que va a dar a sus hijos, una palabra profética, por cierto, a cada uno de ellos. Los ha llamado en orden. Llama al mayor, a Rubén, después Simeón, y a cada uno los va llamando para decirles lo que dice Génesis 49. Acompáñenme a abrir sus Biblias. Génesis 49 son las palabras de Jacob para sus hijos el día en que él va a morir. Y comienza a llamar a Rubén y le dice, versículo 3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor. Con esas palabras se dirige al mayor de ellos. Eres mi primogénito, eres mi fortaleza, corriente como las aguas. Así le dice. A Simeón y a Leví, versículo 5, les dice, hermanos, armas de iniquidad, sus armas. Ustedes son así. Armas de iniquidad son sus armas. Versículo 8, a Judá le dice, alabarte han tus hermanos, Judá. Versículo 8, así se dirige a Judá. A Zabulón le dice, versículo 13, en puertos de mar habitará y será para puerto de navíos. A Isaacar, versículo 14, le dice, eres un asno huesudo. No sé por qué le habrá dicho así, eres un asno huesudo echado entre los tercios. A Dan, versículo 16, a su hijo Dan, el séptimo, en el versículo 17 le dice, Dan será una serpiente junto al camino. Qué palabras, ¿no? Para cada uno de sus hijos. Y así llamó a todos ellos. A Gad le llama ejército, que un ejército lo acometerá, mas él al final saldrá victorioso. A Aser le dice que será un pan grueso, versículo 20. A Neftalí le dice, eres una sierva dejada. Pero en el versículo 2 llama a José. José es el penúltimo de sus hijos, el hijo número 11, porque el último es Benjamín. Y cuando se dirige a José, si ustedes notaron así rápidamente, a primera vista, a algunos de sus hijos con muy pocas palabras les dijo lo que les tenía que decir. Pero con José hace algo muy especial. Se desplaya Jacob al dirigirse a su hijo José. A lo mejor algunos ya saben la razón de por qué hace esto Jacob. Pero en el versículo 22 dice, ramo fructífero José. Fíjense qué expresión tan más bonita de que le llame a su hijo, dice, eres un ramo fructífero, ¿no? Imagínate tú decirle esas palabras a tu hijo o a tu hija, ¿no? Eres un ramo fructífero. Y es una palabra profética que le está dando Jacob a su hijo José. Pues según Génesis 30, si es el penúltimo hijo de Jacob, el hermano de Benjamín, el nombre de José significa aumentado. Estos 2 últimos hijos, José y Benjamín, son hijos de la hermana menor de las 2 mujeres que tuvo, de Raquel.
La Biblia dice en el libro de Génesis que Jacob amaba a Raquel. Siempre la amó, aunque ya saben cómo se dio su casamiento con la hija mayor, con Lea, ¿sí? Cuando lo engañaron, le pusieron una trampa de tantas que él había puesto, y el día de la boda le dieron a la hija mayor diciéndole que pues no era legítimo entregar a la menor si antes se llevaran a la mayor. Y bueno, el caso es que tuvo a las dos por mujeres, pero la Biblia dice que amaba a Raquel, aunque tenía también a las siervas, a Bila y a Silpa, 4 mujeres, pero en el corazón nada más cabe alguien. No caben 2, no caben 3, no caben 4, ni como Salomón que tuvo 1000 mujeres. Solamente en el corazón cabe una sola persona, y esa era Raquel. Y José es hijo de Raquel, y la Biblia también en el libro de Génesis dice que Jacob amaba a José, ¿sí lo han leído? Más que a todos sus hermanos. Jacob ama más a José que a todos sus hermanos. Alguna razón tendría, ¿sí? Pero cuando él está a sus 147 años a punto de morir, de hecho ese día murió, llama a José y le dice: José, eres un ramo fructífero. José, obviamente, en la historia que nos narra Génesis, tuvo que llevar todo un proceso para llegar a convertirse en un ramo fructífero. Y ningún proceso es fácil. De hecho, el proceso de José fue largo y fue muy lleno de obstáculos desde su infancia hasta convertirse en ese ramo fructífero, ¿no? ¿Y qué quiero decirle a los jóvenes de Amisadai? Que para llegar a convertirse en lo que te tengas que convertir, en lo que Dios tenga como propósito para convertirte, tienes que llevar un proceso. Pero vamos a recordar cómo fue el proceso de José para llegar a convertirse en un ramo fructífero y recordar algunas cosas de la vida de José. Cuando nosotros hablamos de procesos, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de esfuerzos. Pablo, cuando le dice a Timoteo, allá en su segunda carta, capítulo 2, versículos 5 y 6, le dice a Timoteo, le dije: mira, Timoteo, el que lidia, el que compite en una carrera, un atleta, no es coronado si no lidiare legítimamente. Está hablando de un proceso, ¿sí? Pablo también le dice allí mismo a Timoteo: el labrador, ¿se acuerdan? Para recibir los frutos es menester que trabaje primero. Está hablando de procesos. José, para llegar a ser un ramo fructífero, tuvo que llevar un proceso largo, un proceso difícil. Ningún proceso en la vida va a ser fácil hasta convertirnos en lo que tengamos que convertirnos, mucho menos cuando hay obstáculos por superar. Hay gente que ha terminado la carrera con grandes obstáculos. Se ha titulado, pero solamente quien llevó el esfuerzo sabe lo que le costó, ¿no? Hubo un proceso, y ese proceso a lo mejor no fue fácil. José, para convertirse en un ramo fructífero, tuvo un proceso complicado. Primero, recordando que José quedó huérfano de mamá cuando nació su hermanito llamado Benjamín. Y la orfandad no es fácil. Crecer sin mamá. Y más sin mamá, ¿eh? Yo creo que a lo mejor puedes crecer sin papá, pero sin mamá, y aún así la figura paterna es importante. Pero este fue el proceso de José para convertirse en un ramo fructífero. Tuvo que enfrentarse a la orfandad. Crecer sin mamá. Qué terrible, ¿no? Ver a sus hermanitos que todos tenían a su mamá. Y es cruel, a veces es cruel la vida en este sentido, porque a veces en la primaria, yo recuerdo a Katia, a mis hijos cuando estaban en la primaria, esos días en la primaria cuando celebran el día de papá, de mamá, ahora les dan la opción, ¿no?, de decir: si no quieren venir, no vengan, porque ya saben que a lo mejor hay chiquitos que no tienen a papá.
o que no tienen a mamá, ¿no? Qué pesado, ¿no? ¿Te imaginas estar en el festejo de la mamá sin mamá? ¿O el festejo del día del papá sin papá? Pues esa fue el costo que pagó Josecito. Vamos a llamarle Josecito. Quedó huérfano. Y ver a sus hermanos con su mamá, cuando se caían, tropezaban, corrían. ¿Con quién? Con la mamá. Y José, cuando se caía o cuando había que defender a su hermanito José, pues no podía correr con mamá. Vean qué difícil el proceso de José. Cuando él tiene 17 años de edad, dice el libro de Génesis, sufrió un agravio muy fuerte por parte de sus hermanos. Génesis 37, a ver, vamos a leer. Génesis 37, versículo 4 dice que viendo sus hermanos, bueno, el texto 2 dice que tenía 17 años, él apacentaba las ovejas de su padre. Versículo 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. 17 años, problemas en la casa, bullying, ¿no? Un bullying terrible, ¿no? ¿Se acuerdan cómo le decían? ¿De burla? El soñador, le decían el soñador porque él tenía sueños, en realidad eran visiones, eran sueños proféticos que habían que cumplirse. José ni lo sabía, sus hermanos mucho menos, su papá y su mamá algún día sus hermanos se molestaron porque decían, ¿tú qué estás haciendo esto? ¿Acaso todos te vamos a honrar a ti? Y le decían el soñador. Pero lo más grave ocurrió cuando tenía 17 años, que sus hermanos se intentan hasta matarlo. Vamos, ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Lo meten en una cisterna, dicen, pues hay que se quede y a ver qué decimos, hasta que otro sale un poquito más cuerdo y dice, no, mejor vamos a venderlo, ahí vienen unos ismaelitas, vamos a venderlo. No le podían hablar pacíficamente. El versículo 8 dice que le aborrecían aún más sus hermanos por las cosas que él soñaba. Versículo 8 al final dice esto, y cada vez iba en aumento, por si fuera poco. Versículo 11 de Génesis 37 dice que sus hermanos le tenían envidia. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Entonces, ¿a qué se está enfrentando José en su proceso hasta convertirse en un ramo fructífero? ¿Fue fácil su vida? No. Aparte del ambiente familiar tan hostil, dice que sus hermanos le tenían envidia. Proverbios 14:30. Escucha lo que dice, Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de las carnes, mas la envidia, ¿qué cosa es? Pudrimiento de los huesos. Sus hermanos le tenían envidia. ¿Se imaginan cómo verían a José, sus hermanos? Con una envidia terrible que les carcomía los huesos. La envidia, dicen algunos, no es que quieran tener lo que tú tienes, sino que no tengas lo que tú tienes. Así describen ahora la envidia, ¿no? La envidia no es, ay, sí, envidio lo que la hermana tiene. No, la envidia es, ojalá no tengas lo que tienes. Y eso carcome los huesos, según Proverbios 14:30. Pregunta, ¿has sentido envidia alguna vez por algo, por alguien? No mueva la cabeza porque los de atrás están viendo, hasta despertaron allá, viendo a ver quién decía que sí. ¿Has sentido envidia? A veces se nota, La verdad, se nota. Santiago 3:16 dice, porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay envidia, y esto es la familia de José, esos son sus hermanos, según Génesis 37:11 dice que sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello. El papá podía frenar la envidia hasta donde podía, pero dice aquí Santiago 3:16, donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. En la obra de José se consumó la obra perversa cuando finalmente
lo sacan de la cisterna y lo venden a los ismaelitas ¿por cuántas piezas de plata? ¿No? ¿Por cuántas? No, sí, ya se están durmiendo. 30 piezas de plata ofrecieron, y aquellos pusieron un negociazo, van con el papá, le quitan la túnica de colores que le había regalado, la revuelcan en sangre, se la llevan al papá y le dicen: una fiera despedazó a tu hijo. Y el corazón de Jacob quedó destrozado, porque no sabía lo que habían hecho sus hermanos por envidia. Cuidado con la envidia, ¿sí? Si le tienes envidia a la compañerita que llega con el iPhone 15, ¿no? Cualquier envidia es mala. No tengas envidia. No hay nada como vivir contentos con lo que Dios nos da, ¿no? Pues ya a los que Dios nos hizo guapos, pues, ¿qué podemos hacer? A los que Dios nos hizo inteligentes, bueno, estoy hablando por ustedes, por todos nuestros jóvenes, ¿no? Guapos, inteligentes, talentosos. Hombre, tienen todo, muchachos, de verdad, para triunfar. O dime, Jaciel, ¿qué te falta para triunfar en la vida? ¿No? O allá atrás, Damaris o Sara Keren, díganme, queridos jóvenes, con todo mi cariño, con todo mi amor, en el nombre del Señor, sean ramos fructíferos. Que Dios nos conceda ver a nuestros hijos convertidos en ramos fructíferos, y si el proceso tenga que ser duro y pesado, con Dios todo es posible. Eso queda demostrado en la vida de este personaje que estamos viendo. José tuvo que sobreponerse a la orfandad, al odio de sus hermanos, a la envidia, ¿sí?, para poder ser ese ramo fructífero. Pero regreso a Génesis, acompáñenme otra vez a Génesis 49, porque ese ramo fructífero tiene una característica. Le dice su papá el día de su muerte, le dice: ramo fructífero, José, ramo fructífero junto a una fuente. Palabra profética, junto a una fuente. Tú vas a ser un ramo fructífero plantado donde hay un manantial, donde nunca te va a faltar el agua, donde tú estarás vigoroso y verde, ¿sí?, donde tú vas a fructificar en abundancia. Estas son las palabras del Salmo 1. Nuestra hermana Carmelita hace ratito en la salutación utilizó el Salmo 1 y dije: esto es de Dios. Cuando Dios te dice 2 veces lo mismo es para que la caches, ¿no?, para que la entiendas. Y hoy ya Dios 2 veces te dice: Salmo 1, es bienaventurado el varón, describe al varón que ¿qué? ¿Qué no hizo? ¿Y qué es lo que hizo? Lo que sí hizo. Bienaventurado por lo que hace. No anda en consejo de malos. Muchachos, hoy los consejos malos están a un clic. Están a un lado tuyo, en la compañía de tus compañeros en la escuela. Allí está el consejo de los malos y estás expuesto a ello. Dime con quién andas. ¿Y qué? Sabiduría popular, hasta la sabiduría popular dice: dime con quién andas, te diré quién eres. Dice el Salmo 1 que no estuvo en camino de pecadores, no estuvo con los pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se ha sentado, porque el que con lobos anda, hombre, sí saben Biblia, me han sorprendido. Sabiduría popular, pero finalmente sabiduría. El que con lobos anda, aullar se enseña. Eso es de lo que se guardó el hombre bienaventurado. Y José le dice a su papá el día de su muerte: tú eres un ramo fructífero plantado junto a una fuente donde está brotando el agua. Y eso es lo que dice el Salmo 1, ¿no? ¿Qué es lo que sí hace? Se deleita en la ley de Jehová, medita en ella de día y noche, y todo lo que hace prosperará. Esto describe la hermosa vida de José. Y termina el Salmo 1 diciendo: así es la senda de los justos. ¿Sí? Todo lo que hace un hombre justo,
todo prosperará. Pero ¿cuál es el secreto de José? ¿Tendría José un secreto en su vida? Vamos a Génesis 39. Génesis 39, allí está la clave. No es un secreto, porque la Biblia nos lo revela, pero la clave del éxito, de la vida exitosa de José para convertirse, sin importar el proceso, ya vimos que el proceso fue duro, pero finalmente se convirtió en un ramo fructífero plantado junto a una fuente. Pero el secreto o la clave del éxito está en lo que dice Génesis 39, 2 y 3. Dice: mas Jehová fue con José y fue varón prosperado. El secreto de José está en que Jehová estaba con él. Dice: y estaba en la casa de su señor el egipcio, y vio su señor que Jehová, fíjense, aún su patrón, su amo, vio que Jehová era con José y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Allí está, Génesis 39, 2 y 3. Todo lo que hacía este hombre era prosperado. De ahí vamos al versículo 21, 39, 21 de Génesis. También dice, ¿lo tienen? ¿Qué dice? Jehová fue con José. Y extendió a él misericordia y dióle gracia en los ojos del principal de la cárcel. Versículo 23 dice: no veía el principal de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque Jehová era con él, con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Por lo menos 3 veces aquí en este capítulo 39 dice que Jehová estaba con José. Esa es la clave. Ese es el secreto de José para llegar a convertirse en un ramo fructífero plantado junto a una fuente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, porque los malos son como el tamo que arrebata el viento, la pajilla que arrebata el viento, ¿sí? Así son los malos, pero los justos son prosperados. ¿Qué más le dijo Jacob a José el día de su muerte? Le dice: tus vástagos, vas a ser un ramo fructífero plantado en una fuente. Tercer cosa que le dice: tus vástagos, es decir, tus retoños, se van a extender sobre el muro. Se van a extender sobre el muro. Tú vas a retoñar constantemente. La vida de José se extendió hasta convertirse en el segundo varón más importante en Egipto. Algunos le decían el padre de Faraón. O sea, llegó a ser tan importante José que esta palabra que le está diciendo su papá, palabra profética, le dice: tú vas a ser, cuando retoñes, tus vástagos, tus retoños van a extenderse sobre las bardas, sobre los muros, sobre las paredes. Y esto fue así. José nunca perdió el piso cuando se convirtió en un ramo fructífero. Enseñanza: si Dios te engrandece, no pierdas el piso. Porque cualquiera tiende a convertirse en una persona soberbia porque dice: a mí me costó. Yo me levanté desde nada, vengo desde abajo para lograr hasta... No, espérate, no, fue Dios el que te llevó en ese proceso. Y es muy fácil convertirse en una persona soberbia. Sé humilde. Cuanto crezcas, dale la gloria a Dios. Si Dios te convierte en un ramo fructífero plantado junto a una fuente cuyos vástagos se extienden hasta por los muros, glorifica a Dios. Mira, escucha las palabras de José. Cuando él, después de haber pasado todo su proceso y convertirse en el hombre más importante después de Faraón, en la potencia más importante de aquel tiempo que era Egipto, tenía todo el poder José.
Cuando se encontró con sus hermanos, ustedes recordarán cómo fue la historia, ¿no? Hubo hambre en la tierra, sus hermanos llegaron a comprar alimento a Egipto, tenían que pasar por José, el gobernador. Cuando identifica a sus hermanos no lo conocen porque él está vestido de un egipcio, pero tiene corazón de hebreo, ¿sí? Aunque te vistas de seda, que tu corazón sea de un hijo de Dios, por favor. Cuando se encuentra con sus hermanos y finalmente se revela delante de ellos, escucha sus palabras. Vamos a Génesis 45, Génesis 45, 5. Ya convertido en un ramo fructífero, José, delante de sus hermanos, les dice lo siguiente: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Queridos hermanos, no se preocupen, fue Dios el que ama a sus hermanos. Ese día los abrazó, los apapachó y dice: vayan por papá, tráiganse a papá y tráiganse a toda la tribu, aquí hay alimento, porque todavía falta lo más duro del hambre. Pero no fueron ustedes, fue para preservación de vida. Qué hombre, de verdad, tan más sencillo, con tanto poder, pero nunca perdió el piso. No pierdan el piso. No hay por qué. José entendió su propósito al final y, bueno, a estas alturas lo cumplió, pues a pesar de todo lo que él había pasado. Acompáñenme otra vez a Génesis 49, donde estamos estudiando a José. Ahora versículo 23. Su padre proféticamente le dijo: y causáronle amarguras. Está hablando de sus hermanos, y lo asaetearon, ¿sí? Las saetas lo asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Leí un comentario que se me hizo interesante, porque si hubiese dicho los espadachines, cuando peleaban espada con espada, era de frente. Pero cuando es un flechero, o cuando es una lanza, normalmente te escondes y agarras a traición. Y eso es lo que le está diciendo: eso te va a pasar a ti, José, pero finalmente vas a ser un ramo fructífero. Pero ahí está la palabra profética. 24, texto 24 dice: mas su arco quedó en fortaleza, el arco de José, y los brazos de sus manos se corroboraron. A pesar de todo, el arco de José quedó siempre tenso. Sus brazos siempre tuvieron fuerza para tensar ese arco, pero la razón, y allí está el secreto de José, dice que esos brazos fueron corroborados por las manos ¿de quién? Del fuerte de Jacob, y se está refiriendo a Dios. Dios es el que va a sostener tus brazos. Betsita, Damis, Dios es el que va a sostener sus brazos. Alan, Ari, todos nuestros jóvenes que están aquí presentes. Cada uno de ustedes, me estoy dirigiendo a todos, si no los menciono a todos, ahorita pasamos lista. Pero a cada uno de ustedes, que Dios, la mano del fuerte de Jacob, sostenga sus vidas. Que el Señor los llene de esa fortaleza, de allí el pastor y la piedra de Israel. Que Dios los bendiga mucho, que el Señor los fortalezca, los llene de éxito. Hay una versión en el Salmo 105 que me gusta. Salmo 105, hay otra versión de la historia de José. ¿Quieres verla conmigo? Salmo 105, versículos 17 al 22. Sígueme con la mirada allí en tu Biblia. Génesis 105, del 17 al 22. Esta es otra versión de la vida de José. Dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligiéronle sus pies con grillos, en hierro fue puesta su persona, hasta la hora que llegó su palabra. El dicho de Jehová le probó, envió el rey y soltóle, el señor de los pueblos y desatóle. Púsole por señor de su casa, se está refiriendo
al faraón, que lo puso por señor de su casa y por enseñoreador, en toda su posesión. Lo puso en la posición más alta, ¿sí?, a José. 22 dice, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese. José tenía toda la autoridad. Era un señorón este José. Podía reprimir a todos los egipcios, decir, guarda silencio, no digas nada, tú solamente obedece, ve y haz. Listo. Pero me llama la atención que dice que también fue puesto para que a sus ancianos, a los ancianos de Egipto, les enseñara cómo hacer las cosas. ¿Y cómo les habría de enseñar José a ellos cómo hacer bien las cosas? ¿Qué creen que les haya dicho? ¿Les habrá contado su secreto? Porque fue puesto no solamente para reprimir a los sabios, sino para enseñarles sabiduría. Decirles, muchachos, esto se hace así. ¿Saben cómo se hace? Pídele a Dios primero. Cuando vayas a trabajar, pídele a Dios primero. Cuando vayas a hacer algo, a emprender algo, primero pídele a Dios. José compartió su secreto, ese fue su secreto. ¿Por qué, José, todo lo que haces tú prospera? No soy yo, no es mi inteligencia, no es mi sabiduría. Cuidado, porque a veces pensamos que, yo dije, tenemos muchachos guapos, inteligentes, talentosos, pero tampoco se la vayan a creer, ¿eh? Dios, es Dios. José, yo quiero pensar que esto sucedió así, cuando les enseñaba sabiduría a los egipcios, lo que les enseñaba era, busca a Dios, encomiéndate a Dios, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Mira, tú pídele a Dios y Dios te va a bendecir. Pídele al Señor sabiduría, te la va a dar. Dile a Dios que te fortalezca, te va a fortalecer. Dile que te dé esto y Dios te lo va a conceder. Ese fue el secreto de José. Y cuando el Salmo 105 dice que le enseñaba a sus ancianos sabiduría, quiero pensar que esto es lo que les enseñaba. José, ¿y cuál es el secreto del éxito? Hoy en Facebook, en TikTok y en todas las redes sociales hay infinidad de consejos para poder ser un personaje exitoso, ¿sí?, para convertirte en lo que tienes que. Mira, no le hagas caso, la Biblia dice. ¿Cuál fue el secreto de José? Tú busca a Dios, ¿sí? Y ese es el consejo que da la palabra de Dios para nuestros queridos jóvenes. ¿Cómo fue la bendición de José? Híjole, bárbaro, porque este hombre, fíjense las palabras, vamos ya a terminar el pasaje de Génesis 49, porque le dice su papá, versículo 25 y 26, del Dios de tu padre, dice, el cual te ayudará, y del Dios omnipotente, el cual te bendecirá. A ver, ¿qué más quieres, muchacho? Dios te ayuda y Dios te bendice. Yo les dije, ¿qué les hace falta para convertirse en ramos fructíferos? Gracias por los que ya están fructificando, ¿no? Gracias por lo que ya están. Algunos los conocimos pequeños, ya ahora ya están fructificando, ya son esos ramos. Hubo un proceso largo, difícil, pero reconoce que fue Dios el que dice aquí, Él te ayudará, te bendecirá con las bendiciones de arriba, con las bendiciones de abajo, del seno y de la matriz. Las bendiciones de tu padre, dice, fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Dice, ahora las bendiciones tuyas van a ser mayores que las de tu papá y la de mis abuelos, ¿no? Ojalá que la bendición de Dios sobre nuestros hijos sea mayor que la bendición. Yo deseo eso para mis hijos. Que la bendición que ahora Dios les otorgue a ellos sea mayor que la que Dios me dio. Y mayor que la de mis padres y mayor que la de mis abuelos. Que la bendición de Dios sea, eso es lo que le está diciendo, sea mayor hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José. Que así el Señor, queridos hermanos jóvenes, así el Señor los bendiga. Dice Génesis 49, 33, que aquel anciano de 147 años, termino la historia, aquel anciano, 147 años, acabó de dar órdenes a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con
sus padres. Hoy bendecimos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes de la sociedad del Grupo de Esfuerzo Cristiano Amisadai, con las palabras de 1 de Crónicas 28:9. Busquen este texto y vamos a leerlo como una bendición para nuestros hijos. Yo quiero compartirles que en mi Biblia aquí tengo en este texto anotado una dedicación para mis hijos. Y si el día que yo muera, que el Señor me llame a su presencia, quieren abrir mi Biblia en 1 de Crónicas 28:9, allí dirá: para mis queridos hijos. 1 de Crónicas 28:9, ya lo encontraste, ponte de pie, con esto concluimos. Una bendición para tus hijos, así como José deseaba bendición para cada uno de sus hijos. Así hoy nosotros queremos bendecir a nuestros hijos espirituales, nuestros hijos en Cristo. Que Dios los bendiga mucho, hermanos. Y donde dice Salomón, está el nombre de cada uno de ustedes. Leemos 1 de Crónicas 28:9 que dice: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, con la cual queremos bendecir a nuestros hermanos del Grupo de Esfuerzo Cristiano Amisadai, nuestros hermanos en Cristo o nuestros hijos espirituales, Señor, a quienes nos has permitido acompañar en su proceso. Algunos los conocimos pequeños, ahora ya son adultos, y ver tu bendición sobre ellos nos llena de gozo, Señor. Pero aquellos que son pequeños, aquellos que todavía están en brazos, aquellos que vienen, Señor, todavía creciendo, que tu bendición los alcance. Hoy los bendecimos en el nombre tuyo, Señor, y deseamos que sean esos ramos fructíferos plantados, Señor, junto a las corrientes de aguas, que dan siempre, Señor, su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Que todo lo que hagan prospere, Señor, lo anhelamos, lo deseamos, y que sea un sí en Cristo, que sea un amén. Pues Padre eterno, te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.